Mire, hemos estado abordando el tema del suicidio y ahorita tocaría el número 3, pero ahora que me acuerdo hay que escribir aquí en este asunto al revés. Entonces, déjeme ver. Voy a leer algo de... voy a ver el tema del suicidio, el número 3, aunque puse el 3 al revés, disculpe, creo. Bueno, había quedado de leerles y platicarles que aquí en México hubo un torero famoso, muy buen torero, llamado David Silvetti, un triunfador, o sea, de ese tipo de toreros que es su pasión. Alguna vez escuché en una transmisión radial en México que los toreros, cuando establecen una relación con el toro, y que no torean para que los vean los demás, sino porque es algo que traen dentro de su corazón, dentro de su vida, pues es otra cosa. Yo creo que David Silvetti era uno de esos toreros que no torean para los tendidos ni para nadie, sino para desahogar o dar curso a algo que tienen en su vida y bueno, no vamos ahorita a criticar la fiesta brava, que es algo muy del tiempo presente. Vamos a decir que David Silvetti, creo que antes de tomar el camino del suicidio, le escribió una carta a Dios, si mal no recuerdo. Mr. Lugo nos debe platicar por qué alguna vez en Querétaro fue a amenizar alguna de las fiestas de familia, y hasta David Silvetti, en paz descanse, le dio una tarjeta, como diciendo, la tarjeta de presentación para alguna otra fiesta Bien, ¿qué diré yo? Que este gran torero, pues el médico le prohibió torear, y ahí es donde entró su depresión. Todo mundo en la vida tenemos altibajos, hay momentos de mucha alegría y otras de tristeza. Entonces, vea que en este libro, Versos Fugaces en Nombre de Dios, en la página 71 está David Silvetti. Bueno, el epígrafe dice: entre el puente y el río hay salvación. Aquí quiero más que decirles algo que quedaba en la catequesis. Antiguamente la iglesia, si alguien se suicidaba, no le daba cristiana sepultura, o en el camposanto sepultura, porque se entendía que era un pecado último contra Dios, etcétera. Porque algunos sí, al suicidarse, decían: yo soy dueño de mi vida y me vale gorro si Dios o la religión, yo me suicido. Y eso era algo terrible y era un pecado, pues así como de Satanás, en cuanto a esa soberbia de no querer reconocer que el único dueño de la vida es Dios. Entonces, por eso no se les daba cristiana sepultura. Luego la iglesia estuvo estudiando más los casos y vio que a veces era por una terrible depresión, y entonces una terrible depresión puede debilitar mucho la voluntad y la lucidez de juicio, y ya se matiza mucho la responsabilidad. Entonces la iglesia sí empezó a dar cristiana sepultura. Por allá, cuando leíamos en el refectorio de los Hermanos de Jesús la vida del santo cura de Ars, que nos puso a leer el fundador, el padre Adolfo Silva Valdés, creo que el libro se llama El vencedor del diablo. Lo anduve buscando y solo en Europa, estaba en España, y traerlo de allá, mandarlo traer, me salía carísimo. No lo he vuelto a encontrar en nuestra biblioteca. Lo cierto es que en la vida del santo cura de Ars se platica que una mujer muy triste lloraba en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque su esposo se había suicidado.
y eso a ella le causaba una terrible pena. Entonces fue al pueblo de Ars, entró a la iglesia para rezar por su esposo y buscar consuelo, y el santo cura de Ars, así como el padre Pío, tenían cierta clarividencia, y Dios les revelaba varias cosas. Entonces el santo cura de Ars le tocó la cabeza como diciendo, entre el puente y el río hay salvación. Es decir, el marido de esta mujer se había aventado del puente hacia el río y se ahogó, fue un suicidio así. Y el santo cura de Ars, con esa clarividencia, supo pues por qué lloraba la mujer, y le dijo: anímate, mujer, entre el puente y el río hay salvación. Entonces solo Dios misericordioso y el alma que toma ese camino tan delicado pueden entenderse. En la canción del tema de la segunda parte del suicidio veíamos que cada domingo en la iglesia le pido al Señor que me ayude a olvidarte, etcétera. Pero las leyes de Dios no permiten a nadie quitarse la vida. Sin embargo, vayamos al poema David Silvetti: entre el puente y el río hay salvación, santo cura de Ars. Duele, cómo duele esta pinche tristeza, cómo duele, del gozo y de la euforia de ayer a la tristeza de hoy, de las tardes de triunfo y las plazas repletas, ole matador, al silencio y la nostalgia de hoy, ya sin poder torear. Todo parece estar relacionado con la suerte. Su única pregunta es el camino. Después de una carta y encomendarse a Dios, ¿es mejor un balazo o una cuerda? Aunque esta no sea la senda. Tenme piedad, Señor. Descansa en paz, Yolé Mataor. Bueno, es en memoria de este gran personaje, David Silvetti. Quisiera aprovechar esta temática de la tristeza, de la pena, para que sepamos que todos tenemos responsabilidad. Les leí del artículo de don Vittorino Girardi cómo a quien le consulta que si es pecado pensar en morirse, él le responde que hay que buscar a un facultativo, a un médico que le ayude a salir de la depresión. Pero cómo es importante que la familia acompañe. Fíjese que vi una entrevista entre Javier Solórzano, gran periodista, y este gran actor y cineasta Retes, de apellido Retes. Platicaba él que después de que fracasó y arriesgó todo su capital en hacer una película, entró en depresión, 6 meses, andaba todo greñudo, barbón, andaba en pijama en su casa, y su esposa y su hija le tuvieron mucha paciencia. Y finalmente le llegó como una inspiración. Yo creo que rezó mucho su esposa, o no sé. Me da gusto que todos ellos hablan un poco de algunos sacerdotes y maestros que tuvieron en la Ibero. Pero bueno, mirándose al espejo así todo greñudo, barbudo, y recordó que cuando fue el movimiento del 68 y el gobierno mandó a unos golpeadores, los halcones, que con unos bastones de artes marciales golpearon a muchos estudiantes. A él por poquito lo descuentan, le pasó rozando el golpazo, pero libró la vida y libró la salud. Pero entonces él se quedó pensando en ese movimiento del 68 y en este fracaso de su cine muchos años después, y dice: ¿qué hubiera pasado si me hubieran golpeado y hubiera quedado yo en coma y todo greñudo así, asá? Entonces escribió el guión, él y su esposa y su hija, de El Bulto. Es una película pues que les recomiendo para que veamos ese aspecto.
Vean, cito este ejemplo porque la esposa y la hija le tuvieron mucha paciencia y aceptaron, creo que, actuar en la película o participar en ayudar a escribir el guión, pues nomás por darle compañía, por irlo pastoreando y acompañando, soñando que pudiera salir de la depresión. Y sí logró salir, luego fue un exitazo esa del bulto, y escribió también otro guión de la película Bandera Rota, que es fenomenal. Bueno, para hablar que son películas tan viejas, son bastante buenas. Dejemos ese tema, vamos ahora sobre este tema del suicidio. 3. Una vez estando de misiones por los rumbos acá de Campeche, no me acuerdo si Candelaria o Escárcega o qué, ayudando a un sacerdote del clero diocesano que me había enviado mi superior a ayudar, conocí a un señor que me dijo que venía de Puebla y que la esposa había sido tan mala que lo mandó a asesinar, y que él logró salvar la vida, pero se vino huyendo con sus hijitos, y que pues le sufrieron mucho. Vean la importancia de un sacerdote, porque yo les recomendaba que si busquen ayuda profesional, se acerquen a la iglesia, a algún grupo, y también si el sacerdote les puede dar unas palabras de aliento, será fenomenal. En el caso de este señor que venía huyendo, creo que de Puebla, él me platicó que al pasar por Villahermosa, Tabasco, llegó a una iglesia, y en la iglesia, pues, ¿qué hacen las iglesias? Dar de comer y dar algunas monedas. Pero aquel sacerdote, Dios lo bendiga, ya debe de haber fallecido, le dijo a su chofer: oye, sube a este señor y a sus hijos al carro y llévalos a pasear y cómprales esto, está a punto de volverse loco. Toma, y le dio dinero para que lo sacara a pasear por allá por Villahermosa, Tabasco. Él lo recordaba con mucha gratitud y dice que llegó a estas tierras nobles del estado de Campeche y que para poder darles de comer a sus hijos cazaba animalitos, algún conejo, con lo que aquí en Campeche le dicen tiraúle, y allá para el norte le dicen resortera, hulera sí, tiraúle, pues. Y bueno, con eso se hicieron expertos cazadores y lograron sobrevivir. Pero qué importante fue que en ese trayecto el sacerdote les pudo ayudar. Bueno, Dios bendiga esta acción de la iglesia. Dejemos el tema del suicidio, hay muchas otras cosas que platicar ahí. Pero bueno, mire, ya salió el periódico Nuestra Voz, ya se está distribuyendo hacia las parroquias. Y a propósito de que el Papa ha publicado la encíclica llamada Gaudete et Exultate, que significa gócense y alégrense o exulten, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Ese artículo pequeño lo tenemos en Nuestra Voz en la página 2 y 3. Pero ya le dimos portada porque miren, en una parte nos recuerda el Papa que lo que ya decía el Concilio Vaticano II de la universal llamada a la santidad. Antes se pensaba que santos, pues algún padrecito, las monjitas, el Papa, y no, el Vaticano II nos dijo que era muy importante que todos sintiéramos y estuviéramos conscientes de ese llamado a la santidad. Escrivá de Balaguer trabajó mucho para la santificación en el trabajo, en el medio donde uno se desarrolla y el anhelo de ser santos. El Papa vuelve a poner sobre la mesa esta temática. Claro que en la portada pusimos a una gran santa de nuestro tiempo, a Santa Teresa de Calcuta, al Padre Pío, santo estigmatizado del siglo XX. Luego se ve ahí un viejito y su hijo, bueno, yo quiero pensar que es su hijo, muy alegres platicando la santidad cuando uno tiene que llevar a veces la vejez, la soledad, la enfermedad y sin renegar de Dios, sino disfrutar cuando un hijo le visita. Un hijo puede ser muy santo si atiende bien a su esposa, a sus hijos, pero también no olvida a sus papás,
y luego ya ahí se ve el Papa saludando a un niño y se ven personas quizá enfermas en algún comedor comunitario. La iglesia es un espacio de santificación. Claro que han salido a la luz noticias muy penosas, dolorosas, sobre fallas de algunos sacerdotes aquí en otros países, que el de León, Guanajuato, que el de no sé dónde, pero bueno, todos estamos llamados a la santidad. Les recomiendo comprar el periódico de esta semana. Mire, la editorial habla sobre la firmeza y determinación, un poquito recordando que el señor presidente Peña Nieto dio un discurso, un mensaje muy interesante, y sobre todo cuando le dice al señor Donald Trump: si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos y no a los mexicanos. Bueno, por ahí quiero recordar la frase, creo que era de Porfirio Díaz: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es una frase pues que por ahí cobra actualidad por esta agresividad del señor Donald Trump. Gaudete et exultate en la página 2 y 3, una síntesis, mini síntesis. Luego don Carlos Miguel nos da aquí la presentación del libro La Regla de San Benito, se los recomiendo. El señor obispo habla sobre que Jesús da pruebas de su resurrección. Es la homilía de este domingo que viene. La resurrección da luz a la vida y creer en la resurrección cambia la vida. Tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. La fe, oiga, le he comentado que una amiga mía de Monterrey ha superado el cáncer de seno. Me platicaba que el médico, ahí donde le han dado su seguimiento y su valoración periódica, o el personal de ahí les decía que es muy distinta la actitud ante la vida y la muerte de alguien que tiene cáncer pero que tiene fe. Es muy distinta la manera de afrontar todo esto, y salen más vencedores los que tienen fe, y que los que no tienen fe, la desesperación, la rabia, no sé cuánta cosa, es más frecuente, y son más frecuentes las derrotas. De modo que esto que nos escribe el señor obispo sobre la fe en la resurrección. Luego, en torno a la familia, el tema dice: dejad que los niños sean niños. ¿Por qué? Escribe aquí: y de forma inconsciente los padres tratan de vestir a sus niñas a la moda como muñequitas o como pequeñas divas de pasarela. Michael Jackson estaba traumado pues por toda la obligación paterna para la cuestión de la actuación y el baile. Este es Campeche, señores, la tierra del pregonero, una crítica porque las autoridades han despojado de sus pocas mercancías de venta a personas muy pobres, y eso molesta a la población. Y dice el autor de este artículo que Campeche es patrimonio mundial y fue proclamado por la UNESCO, quizá precisamente porque hay pregoneros todavía en las calles. Y bueno, no me voy a meter en ese tema, pero está en el periódico. Doña Silvia del Valle habla del autocontrol. Luego el padre Andrés, en la columna Para una vida cristiana, dice: lo que me hace sufrir, extracto una frase: cuando nada esperamos de los demás, no experimentaremos frustración alguna al no obtener de los demás aquello que podríamos esperar. Bueno, sea agradecimiento, sea una ayuda, sea lo que sea, no te confíes mucho en los demás. El seminario habla de la kermés del seminario. Oiga, el miércoles no se lo pierda, porque vamos a volver a leer un artículo de don Vittorino Girardi, obispo en Costa Rica. Aquí su columna le pusimos preguntas a un obispo tico, porque él ya tiene, aunque es italiano, ya tiene la nacionalidad costarricense, y a los de Costa Rica se les dice tico. La vez pasada dio pie su artículo a este tema del suicidio,
por la pregunta que le hacen. Ahora, el miércoles, vamos a leer Mi vecina es una chismosa, ¿qué debo hacer? Está buenísimo, hasta da un poco de risa. Luego dice, mensaje de los obispos mexicanos con motivo del proceso electoral. Son unas indicaciones muy interesantes. La licenciada Andrea Bocanegra nos sigue explicando acerca de la Constitución, el artículo 7, sobre la propiedad privada, etcétera. Noticias, pues hay varias de distintos lugares de la diócesis. Hay un artículo que se llama Malestar Nacional por la Ley Chayote. Chayote o embute se le denomina al dinero que dan algunas personas, sobre todo autoridades, a los periodistas para que no los ataquen mucho, los ataquen poquito o hablen muy bien de ellos. Y entonces aquí en México se ha aprobado la ley a la que le pusieron las redes, la ley Chayo o Chayote, porque el gobierno gasta una millonada horrible habiendo tantos pobres en comunicación social, y eso nos parece un desatino. Hay molestia. Bueno, combate a la corrupción, escribe don Mario Masquef, que es un caballero de Colón que semanalmente escribe, y se publica la segunda parte, la tercera pregunta al ex vocero de la Arquidiócesis de México, don Hugo Valdemar, el sacerdote Hugo Valdemar. La pregunta es sobre un famoso periódico llamado Desde la Fe, que era referente, y todos los periodistas creyentes y no creyentes los lunes ponían a comentar, porque este periódico católico cuestionaba mucho, era crítico, era un referente. Y bueno, del Observador hay muchos artículos, la biología, de la biología a la ideología, después de la talla cero, la muerte, cómo hay ahorita esa cultura de cuidar mucho, una cultura fit, o sea, todo es gimnasio y bajar de peso, cuando hay cosas más importantes. Cuando las verdades políticas se vuelven locas, está interesante esa página. Frases populistas asombrosas. Oiga, aquí hay frases de Fidel Castro, muy populista, Daniel Ortega, Hugo Chávez, conclusiones, dice, para ser elegidos, los populistas politizan los miedos o resentimientos de la población, pero ya en el gobierno suelen pasar por encima del marco constitucional de la democracia o rehacer una constitución un poco a su modo. Hay otra columna que dice, las ideologías se convierten en populismos. El ABC incompleto de las ideologías de género. Sin civismo no hay ciudadanía ni democracia. Para abrir tras mi fallecimiento, no llores si me amas. Una carta para cuando alguien muere. La vida se desgasta velozmente, nos lo advertían nuestros padres. Luego, latidos conscientes, manual para padres y jóvenes. Santo de la semana es Santa María Bernarda Subirú. Grandes frases, para ver claro basta con cambiar la dirección de la mirada. Antoine de Saint-Exupéry, el autor del libro del Principito. Oiga, mire, esta foto está fenomenal, y dice, un amor entre clavos y espinas. Este es el verdadero amor. Cuando dijo Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando, si cumplen mi voluntad. Dice acá otra en la página Ser Joven, la ignorancia de los padres es más peligrosa que Internet. Madre Santa. El miedo a sufrir es muy mal consejero en el amor. Mire, esa viene en el periódico de hoy, también en la parte para los jóvenes. El miedo a sufrir. Uno tiene que ser educado desde chico en el vencimiento, en el afrontar el dolor, el miedo, la frustración. El hospital de las emociones,
una iniciativa que salva miles de vidas. La Ciudad de México y un singular centro de salud que logra una política pública para prevenir riesgos. Consejos del Papa para ser santos hoy. Gaudete et exultate. Oiga, me detengo aquí porque el próximo periódico de este domingo en 8 días va a tener en la portada a Óscar Arnulfo Romero, arzobispo del Salvador, que luchó por los pobres y por eso lo asesinaron, por sus sermones en que estaba al lado de los pobres y era voz de los que no tienen voz. Y esta temática la vamos a asumir en estos programas que estamos transmitiendo por Face con frecuencia. También vamos a hablar de Pablo VI. Ojalá y el padre Andrés nos pudiera ayudar a presentarnos a Pablo VI, que fue un papa pues que le tocó pues todo esto del concilio y una papa caliente. Tripas de fraile, escribe muy bien Tomás de Híjar Ornella, sacerdote, la sección Tripas de fraile, y dice votar por la corrupción. Luego Antonio Maza escribe: el mundo no es tan poderoso. El grito de Cristo pobre lo escribe el obispo emérito allá en Querétaro, Mario de Gasperín. Él fue compañero del padre Lolo, que estuvo muchos años en Ciudad del Carmen, creo que sirviendo allá murió. Luego hay una meditaciones para mí, el noviómetro dice, meditaciones por Hoff. Con Dios, ¿cómo anda tu noviazgo? ¿Anda cerca de Él o más bien por lo pronto un poco separado o separada? Luego, a propósito de Trump y los migrantes, mire, el dolor de los migrantes es nuestro dolor. Le quiero decir que acá en Campeche pues pasan algunos migrantes, aunque no es la ruta hacia el norte de México y los Estados Unidos, pero sí llegan a venir algunos, pues uno les comparte un pan o algo. Estamos preparando algunos cuartitos para poder hospedar a migrantes y ofrecerles ahí dos o tres días que puedan tener donde dormir, donde comer, donde bañarse. Ahí en la iglesia de San Rafael una vez recibimos a una abuelita con sus 2 nietitas chiquitas que bueno, la mamá de las niñas pidió a su propia madre que se las llevara hasta Estados Unidos. Qué dolor, cómo pasaron por la selva de Campeche. Y había una mujer joven con los pies llagados y un joven que es el que en el camino les ayudó. Ya les platicaré historias de migrantes en algún otro programa. A los amigos ticos pues les reconocemos que apoyaron mucho a nicaragüenses que llegaron por allá, sobre todo algunos huyendo de la guerra de guerrillas, porque bueno, Nicaragua tuvo una lucha muy grande para derrocar a Somoza. ¿Puede usted hacerse feliz? Escribe Marcelo López Cambronero. Y luego la familia educadora en la sexualidad de los hijos, también tiene eso el observador. Pero mire, tenemos en Campeche como maestra del seminario tiene doctorado en filosofía por la UNAM, estudió su licenciatura en la Universidad Panamericana. Entonces ahí se enriqueció de toda esa disciplina que tienen algunos maestros de esta Universidad Panamericana. Y nos escribe semanalmente en nuestro periódico. Hoy quedó aquí en contraportada, pues porque siempre andamos trabajando a marchas forzadas y bueno, política y cambio social. Le recomiendo, ella está escribiendo muy bien en toda esta temática. Pues qué más le diré, nada más. Me había puesto el sombrero, yo creo, recordando a David Silvetti, porque unos que van a los toros
sobre todo si compran boletos de sol, pues se ponen sombreros. En memoria de él y por su eterno descanso, David Silvetti, Dios te haya recibido en el cielo. Oh. Suenen campanas, suenen tambores, suenen guitarras hosanas a Dios. En aquel día surge la luz, cantemos hermanos un himno a Jesús. Porque Cristo resucitó, gloria, porque Cristo resucitó, gloria, porque Cristo resucitó. Después la muerte ha sido vencida y el hombre aprende un canto a la vida. Pascua de Cristo, resurrección, paso del hombre a la vida de Dios. Porque Cristo resucitó, gloria, porque Cristo resucitó, gloria, porque Cristo resucitó. Bueno, tiene otras estrofas, pero quería cerrar con un cantito. Les quiero decir que en los programas de los miércoles donde Mr. Lugo interpreta algunas canciones, vamos a tomar un día 3 canciones venezolanas. Usted ha oído esa que dice, a ver, yo nací en una ribera del Arauco vibrador. Soy hermano de la espuma, soy hermano de la espuma, de las garzas, de la rosa y del sol, y del sol. Amo, lloro, canto, sueño. Bueno, esa va a ser una. La otra se llama Venezuela, es hermosísima y la tiene muy buena orquestación don Cristóbal. Es esa que dice: llevo tu luz y tu aroma en mi ser y el 4 en el corazón. Muy bella canción, ¿eh? Y la otra, hombre, de Simón Díaz, esa que dice Caballo Viejo. Chicoche la cantaba hermosamente, María Dolores Pradera la interpreta fenomenalmente, y bueno, el propio Simón Díaz como el estilo y el folclore venezolano. No se despegue de nuestras transmisiones. Hacia fin de estos mes de abril va a haber un programa en que va a venir el payasito Catoliquín. A lo mejor es la próxima semana, déjenme ver si de una vez entra Catoliquín. Y bueno, Dominguín también va a seguir con lo del concurso. Buenas noches, está ahí la Virgencita de Guadalupe, un cuadro muy bonito. A ella nos dirigimos diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor San José, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Ojalá pueda compartir estos videos porque vamos a ir abordando temas de catequesis y de formación, algo que urge en la sociedad. Buenas noches, se les saluda. A todos que no puedo mandar saludos personalizados, pues sepan que elevamos nuestra oración por ustedes.